¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar ahí otra vez en el canal Jandro Lion. Muchos de vosotros me habéis hecho comentarios relacionados con las medidas de la máquina recreativa. Parece ser que no está claro cuánto mide la recreativa, así que os traigo la respuesta. Medidas de la máquina recreativa de Marcianitos 80, donde la he comprado yo. ¡Vamos allá! Bien, pues lo primero de todo, la altura. 1,43. Claro que la cosa cambia si habéis pillado la Barto, porque entonces tenemos que medir desde la separación. Os recuerdo que esto, si no pilláis el mueble de abajo, solo os llega a la parte de arriba. Así que medimos desde aquí para arriba, ¿vale? Fijaros. 63,63. Aprovechando que tenemos este plano, podemos medir lo que mide de largo, ¿vale? Que el punto más largo es este de aquí. Así que pasando por el pie de Mario y llegando a esta parte de aquí, fijaros. 49 y pico, casi llega a los 50. Casi llega a los 50. Como una barra pan. Más o menos igual. Bueno, ahora viene una parte interesante, que es la anchura. ¿Cuánto mide de ancho? Fijaros, desde este punto hasta este punto. Exactamente 53,50 centímetros. 53,50. Por cierto, me han preguntado también cuánto mide de largo de un joystick a otro. Pues si nos ponemos de un joystick a otro, tenemos exactamente 26,5 de un joystick a otro, ¿vale? No se molesta uno con otro. Casi ni te tocas. Ten en cuenta que el brazo va para acá y este va para allá. Así que no te molestas, ¿vale? Ya que lo has preguntado, es cómoda, es cómoda. Otra cosa que midas 2 metros de alto, porque claro, teniendo en cuenta que mide hasta aquí 1,43, pues a lo mejor si mide 2 metros, juegas como Pogo solo así. Con la barra, pan. Si mide 1,43 de alta y tenemos un pie de aquí para abajo, teniendo en cuenta que esto para arriba ya mide 63, pues son 80 centímetros. Tampoco es que haya que calcular mucho, ¿vale? 80 centímetros es el pie, la base. Pero lo que sí puedo decir con este plano es ver que tiene una banda. Y está muy guapo, ¿eh? Aquí puedes guardar cosas. Mira, fíjate. Esta es mi lupa cuando investigo lo friki social. O sea, la tengo guardada, ¿vale? Aquí se pueden guardar cositas. Ya está chulo el pie, merece la pena. Un par de duros más para aquí tendrás cosas. Bueno, y ahora vamos al tema, lo que es mi humilde opinión. ¿Qué alto está eso, no? Ahora sí está a mi altura. Bueno, pues os tengo que decir una cosita. Lo primero, muchísimas gracias a todos los que me estáis escribiendo, desde Mallorca, desde las Canarias, desde todos los lados de España. Muchísimas gracias. El último de ellos, John, que me hizo ayer por la noche una serie de preguntas y ya me dio la iniciativa total para hacer el vídeo que he hecho hoy. Pero John me hizo una pregunta en concreto ya que me hizo bastante gracia. Me dijo, ¿te ha fallado alguna vez la máquina recreativa? ¿Se te ha quedado colgada en estos 6 meses? ¿Has tenido algún defecto? Joder, ya llevas un tiempo por ella y bueno, pues mira, John, y para el resto que está escuchando este vídeo ahora mismo y viéndolo, yo le meto muchísima tralla a la máquina recreativa. Yo solamente con los vídeos que yo grabo teniéndola encendida ya le meto tralla. Pero de por sí, mis 2 hijos están todo el puñetero día enganchados a ella, con control. Tampoco es que... Pero vamos, juegan un montón. Y yo también juego un montón con la tronca incógnita, os lo dejo caer, ¿vale? Entonces, verdaderamente la pongo todos los días y bastante tiempo. No me ha dado nunca ningún cuelgue, jamás me ha fallado. Funciona a la perfección. Marcianitos 80 tiene unas máquinas bastante buenas, los botones van perfectamente, los mandos sí es verdad que la única pega que le tengo que poner es que concretamente este de color verde, a lo mejor ya la dirección noreste empieza a darme un poquito de fallo, pero claro, también hay que tener en cuenta que es del uso. Ya tienes que hacer un poquito de fuerza, y eso con el mando americano no me hubiese pasado, ¿vale? Hablo de que el joystick de bola al final sí que da un poquito más de guerra que el joystick americano, que parece que le puedes dar un poquillo más de tralla. El americano te dura más. ¿Que queda más bonito? Pues también. Porque también están muy guapos, a mí me gusta mucho. ¿Pero que te da más guerra? Pues también. Cierto es que también Marcianitos 80 te propone una garantía de 1 año, entonces esto es hablarlo con Rafa y nos cambiará el joystick y ya está, ¿vale? Pero que sepáis que, a mi entender, en calidad-precio es la empresa ahora mismo más potente que tenemos en España. Sin meter pollitas en ninguna otra empresa, puesto que cada uno te ofrece su producto y está en nosotros el gastarnos el dinero que tengamos que gastar. Y poco más, poco más. La actualización, con respecto a las preguntas de actualización, olvidaros de ella. Ya dije en su momento en los vídeos anteriores que te la da de serie ya actualizada. Entonces, poco más os tengo que decir. Simplemente que la tengamos, que disfrutemos de ella como nuestra infancia y poco más. Muchísimas gracias por ver este vídeo y ya sabéis lo que siempre os digo. Los problemas para ti, que yo me voy a echar un vicio a la recreativa, troncos. ¡Hasta luego!